Dicen que la tierra que alberga a los muertos nunca olvida el dolor de quienes fueron enterrados en ella antes de tiempo. A mediados del siglo XIX, Guadalajara no era la metrópoli brillante de hoy, sino un nido de callejones oscuros, brotes de peste y un fervor religioso que rozaba la paranoia. Para Santiago, un joven sepulturero que acababa de aceptar un turno nocturno en el recién inaugurado Panteón de Belén, el trabajo no era más que una bendición económica en tiempos de miseria. No había misticismo en sus manos, solo tierra, palas pesadas y el olor penetrante a cal viva que se usaba para contener las epidemias. Al principio, la rutina era dolorosamente ordinaria. Consistía en recorrer los pasillos de cantera rosa, verificar que los candados de los mausoleos estuvieran firmes y limpiar las hojas secas que caían de los árboles moribundos. La muerte, para él, se había vuelto algo aburrido y predecible. La noche del jueves era inusualmente fría, impregnada de una densa niebla que bajaba de la barranca y reducía la visibilidad a unos cuantos metros. Santiago caminaba con su linterna de aceite, escuchando el crujido rítmico de sus propias botas sobre la hojarasca. Todo marchaba con la normalidad de siempre hasta que se detuvo cerca de la sección de los niños, un área donde el aire siempre se sentía un poco más espeso. Fue ahí donde notó el primer detalle fuera de lugar. Sobre una de las lápidas de piedra más antiguas, alguien había dejado un juguete de madera. Era un pequeño tío vivo tallado a mano, tosco y desgastado. Santiago frunció el ceño. El cementerio había cerrado sus puertas hacía horas y él mismo había asegurado las pesadas rejas de hierro del acceso principal. Racionalizó la situación de inmediato. Algún familiar afligido se habría colado antes del atardecer saltando la barda baja del costado sur para dejar una ofrenda. Era una falta al reglamento, pero algo comprensible dentro del dolor humano. Guardó el juguete en su bolsillo para llevarlo a la administración al día siguiente y continuó su marcha. Sin embargo, al dar la vuelta hacia el pasillo de los mausoleos familiares, un sonido sutil rompió el silencio de la madrugada. Fue un crujido seco, metálico, como si arrastraran una cadena delgada sobre el pavimento. Santiago se tensó, conteniendo la respiración. El viento, se dijo a sí mismo. Las ramas viejas de los árboles solían golpear las herrerías de las tumbas cuando soplaba el norte. Siguió avanzando, pero la incomodidad comenzó a ramificarse por su espalda como agujas de hielo. La luz de su lámpara comenzó a parpadear, proyectando sombras alargadas que parecían estirarse de forma antinatural contra las paredes de los nichos. Al levantar la mirada para enfocar el camino, el corazón le dio un vuelco violento. A unos 10 metros, justo en medio del andador principal, el pequeño juguete de madera que había guardado en su bolsillo cerrado con botón estaba ahí, colocado exactamente en el suelo, girando lentamente sobre su propio eje. Santiago se palpó el abrigo con desesperación, el bolsillo estaba vacío. El silencio del panteón se volvió absoluto, un vacío sofocante donde ya no se escuchaba el viento, ni los grillos, solo el latido desbocado de su propio pecho. Entonces, la densa niebla se partió detrás del juguete, revelando que la anomalía no tenía explicación lógica y que, en esa profunda oscuridad, él ya no estaba solo. El frío de la noche pareció congelar el aire en los pulmones de Santiago. Aquella certeza visceral de que no había explicación racional para el juguete frente a él derribó cualquier intento de cordura. La lógica no tenía espacio en la penumbra del Panteón de Belén. El pánico real, ese que paraliza los músculos y nubla la vista, se apoderó de él cuando notó que el tío vivo de madera no se movía por el viento, sino que algo imperceptible lo hacía rotar desde el subsuelo. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio extremo, de las fiebres que azotaban la ciudad o del aislamiento de su turno, pero la paranoia devoró sus pensamientos. El peligro estaba ahí, invisible pero sofocante, flotando en la densa niebla que ahora cobraba una densidad casi líquida. Buscó auxilio en su entorno, pero la realidad del aislamiento lo golpeó con la fuerza de un mazo. En pleno siglo XIX, la civilización quedaba detrás de unos muros de piedra imposibles de escalar en la oscuridad y unas rejas de hierro cuyo pesado candado él mismo había cerrado con doble vuelta. No había silbatos de sereno cerca, ni faroles encendidos en las calles colindantes debido al toque de queda por la peste. Estaba completamente solo, atrapado en una fosa común a cielo abierto, rodeado por miles de almas y a merced de una presencia que desafiaba la razón. La linterna de aceite comenzó a parpadear con mayor agresividad, emitiendo un chirrido metálico que rasgaba el silencio sepulcral. Pensé que lo peor había pasado, pero estaba completamente equivocado cuando la luz de la lámpara se apagó por completo, sumergiéndolo en una negrura absoluta. Santiago dejó caer el quinqué, que se estrelló contra la cantera con un eco ensordecedor.
El miedo lo obligó a retroceder a ciegas, palpando las frías lápidas texturizadas, buscando el camino de regreso a la caseta de vigilancia. Fue entonces cuando el silencio se rompió. No fue el viento ni las cadenas, fue el sonido de unos pasos infantiles, descalzos y húmedos, chapoteando sobre la tierra suelta a pocos metros de donde él se encontraba. Los pasos no huían, se dirigían directamente hacia su posición, decididos y constantes. Me congelé, esperando que no me viera, pero entonces escuché sus pasos acercándose aún más, acompañados por una respiración agitada y dificultosa, como la de alguien cuyos pulmones estuvieran llenos de agua o de tierra. Santiago se pegó contra el nicho de una tumba familiar, conteniendo el aliento hasta sentir que el pecho le iba a estallar, rezando mentalmente oraciones que su mente aterrorizada distorsionaba. La silueta de la niebla comenzó a condensarse justo frente a él, adquiriendo la forma de un niño pequeño, pero con proporciones sutilmente erróneas, demasiado rígidas, como una marioneta mal armada. Había un detalle perturbador que no noté por el pánico, algo que lo cambiaba todo y que me heló la sangre al fijar la vista en la penumbra. El suelo debajo de la aparición no estaba pisado, sino que la tierra se abría y se removía a cada paso, como si el cadáver mismo estuviera arrastrando el subsuelo consigo. La figura se detuvo a escasos centímetros de su rostro. Santiago pudo oler el hedor rancio de la cripta abierta y percibir la presión de una mirada invisible pero cargada de una malevolencia fría. La confrontación era inminente. Atrapado entre la piedra dura del mausoleo y el abismo de lo desconocido, estiró la mano hacia la oscuridad, solo para sentir unos dedos helados y rígidos cerrarse con fuerza brutal alrededor de su muñeca. La presión en la muñeca de Santiago no parecía humana, era la fuerza de la piedra misma, una rigidez cadavérica que amenazaba con molerle los huesos. El hedor que inundó sus sentidos en ese instante maldito fue insoportable, una mezcla asfixiante de humedad subterránea, flores podridas por el tiempo y el olor acre de la cal viva reaccionando con la carne en descomposición. Con un grito desgarrador que desgarró su propia garganta, Santiago utilizó la pala que aún sostenía con la mano libre y la lanzó a ciegas hacia el frente. El metal chocó contra algo que no opuso resistencia física, sino que se hundió con un crujido blando y húmedo, como si golpeara un costal lleno de tierra y cenizas. Los dedos congelados soltaron su agarre de golpe, y el sepulturero no esperó un segundo más. El escape fue un despliegue caótico de adrenalina y terror primitivo. Santiago corrió sin mirar atrás, tropezando con los bordes de las lápidas, desgarrándose la ropa con los rosales secos y las herrerías oxidadas de las tumbas. La niebla parecía cerrarse a su paso, transformando los pasillos familiares del Panteón de Belén en un laberinto infinito y hostil. Detrás de él, el eco de los pasos descalzos no se detuvo, se multiplicó. Ya no era solo un niño. El suelo del cementerio crujía por doquier, como si cientos de manos invisibles estuvieran rascando la cantera desde el fondo de sus nichos, respondiendo al llamado de la primera anomalía. Cuando finalmente alcanzó la gran reja de hierro, sus manos temblorosas tardaron una eternidad en encajar la llave en el candado. Justo cuando sintió una ráfaga de aire helado pegarse a su nuca, empujó la estructura metálica y se arrojó hacia el empedrado de la calle exterior, cayendo de rodillas bajo la fría luz de la luna. El amanecer lo encontró ahí, catatónico y abrazado a sus propias piernas, con los dedos ensangrentados de tanto arañar el suelo. Santiago sobrevivió a esa noche, pero el precio que pagó fue su propia cordura. Las autoridades eclesiásticas atribuyeron su estado al delirio por la fiebre de la peste que azotaba a Guadalajara, pero quienes lo conocieron después sabían que algo en su interior se había roto para siempre. Nunca volvió a articular una frase completa y pasaba los días encerrado, negándose a tocar cualquier objeto de madera y cubriéndose los ojos cada vez que la niebla bajaba por las tardes. Dicen que el Panteón de Belén cerró sus puertas como cementerio formal años más tarde, convirtiéndose en un monumento del pasado, un sitio turístico que la gente visita de día entre risas y fotografías. Sin embargo, los relatos de los veladores actuales sugieren que los muros de cantera rosa siguen resguardando la misma fuerza hambrienta. Aquel juguete de madera tallada sigue apareciendo en distintas tumbas, y quienes caminan por ahí después del atardecer aseguran sentir una mirada fija desde la oscuridad de los nichos. Al final, los cementerios no son solo lugares para depositar a los muertos, son prisiones construidas para contener aquello que se niega a descansar en paz. Y a veces, las rejas no están ahí para evitar que los vivos entren, sino para asegurarnos de que lo que habita en el subsuelo nunca pueda salir a buscarnos.